Le damos una vez más las gracias a Dios por permitir en este tiempo compartir su palabra. En esta ocasión les traigo una reflexión acerca de este tiempo de Navidad, este tiempo en el que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Les invito a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3 y vamos a estar leyendo el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, gracias por tu amor. Gracias porque no solamente tú nos dices que nos amas, sino que siempre y cada día das muestras de tu amor a toda tu creación. Ayúdanos a entender y a comprender en qué consiste este amor. Ayúdanos, Dios, a permanecer en ti, aquellos que ya te hemos conocido. Y que este tiempo en que el mundo celebra el nacimiento de Jesús sea de bendición, no solamente para tu iglesia, Señor, sino para que aquellos que todavía no tienen a Cristo den ese paso de fe y lo acepten como su único y suficiente Salvador en sus vidas. Abre nuestro corazón ahora y permite que podamos entender y comprender tu palabra. Que la recibamos con fe, con amor y con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. No se sabe a ciencia cierta cuándo fue que Jesús nació, pero sí se sabe que Jesús nació, que eso es una realidad. Y de año en año vemos como el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y el tiempo pasa muy rápido. Ya estamos una vez más en la época de la Navidad. Cuando miramos este año que ha pasado, vemos que muchas cosas han cambiado en el mundo. Vivimos en un mundo cambiante, un mundo donde siempre ocurren cosas, pasan cosas que no esperamos, muchas ocurren de repente, y aunque un año puede parecer un corto espacio de tiempo, sin embargo, cambian muchas cosas cuando miramos hacia atrás y recordamos lo que ha pasado del año anterior hasta ahora. El mundo ha cambiado, verdaderamente ha cambiado. Y esto nos hace reflexionar y pensar que nosotros no debemos cambiar. En un mundo cambiante, el que ha conocido a Cristo, el cristiano, debe de permanecer íntegro. Las cosas pueden cambiar, pero nosotros no vamos a cambiar, vamos a permanecer firmes en la fe, fieles y obedientes a la palabra de Dios. El mundo cambia, pero lo que permanece inalterable, lo que no ha cambiado y nunca cambiará, será la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece inalterable. Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, sino que permanecerá para siempre. Permanece inalterable. La palabra de Dios es una realidad y el nacimiento de Jesús es una realidad. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de esa fiesta en que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Es la natividad de Jesús. Si Jesús no hubiera nacido, si Jesús no fuera una realidad, si Jesús no fuera verdad, el mundo no podría estar hablando
de su nacimiento. Y además el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más grande que ha vivido la historia de la humanidad. Tanto así que es de un impacto tan fuerte que ha dividido el tiempo en dos partes. Ahora hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, porque Jesús hizo que dividiéramos el tiempo en dos partes, contando a partir de su venida a este mundo. Y este versículo que hemos leído, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Con un propósito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo encierra el verdadero significado de la Navidad. Este versículo encierra verdaderamente que Dios es amor, que Dios no hace las cosas al azar, sino que todo tiene un propósito en lo que Él hace, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Y cuando vemos a ver, es por amor. El móvil de las cosas que producen que Dios intervenga siempre es el amor y su misericordia hacia el ser humano, hacia su creación. Y este versículo no solamente encierra el verdadero significado de la Navidad, sino que contiene una realidad social. La realidad social de que Dios envió a su Hijo al mundo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne, y esto es algo muy importante, dice que se hizo carne, no que se reencarnó. Es importante señalarlo porque la reencarnación es una doctrina antibíblica, es diabólica, nace en la India. Ellos dicen que la vida del ser humano consiste en un ciclo de nacimiento, vida, muerte, nacimiento, vida, muerte, pero la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Hebreos 9:27 nos recuerda diciendo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá un juicio que enfrentar. No es que volvamos a nacer, sino que habrá un juicio donde cada uno dará a Dios cuenta de sí, de lo que ha hecho, mientras estaba en el cuerpo. Por eso es importante recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es una realidad espiritual. Y este es el verdadero mensaje de la Navidad. El amor de Dios mostrado por medio de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo cual significa que Dios no se ha olvidado del hombre. Pudiera parecer que en muchas ocasiones pudiéramos sentir que Dios se ha olvidado del hombre, pero Dios no se olvida del hombre. Dios no se olvida de su creación. Dios tiene el control de todas las cosas y siempre está obrando, aunque muchas veces pudiera ser que no nos lo pareciera, pero no es porque Dios no obre, sino es por la falta de fe en la vida de hombres y mujeres. Dios no se ha olvidado del hombre, sino que el mensaje que encierra este versículo es un mensaje de amor y esperanza. Dios ha enviado a su Hijo al mundo, a un mundo corroído, un mundo corrompido por el pecado, hombres y mujeres que viven de una manera rebelde e indiferente ante la palabra de Dios, que no la quieren creer. Pero Dios en su misericordia siempre les lleva este mensaje de amor. El mundo celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. Está celebrando una realidad social en la
vida. Pero esta realidad social puede llevar al hombre a una realidad espiritual, porque Dios ha puesto al alcance del hombre condenado la salvación de su alma. Dice Juan en el capítulo 3, desde el versículo 17 al 18, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios está poniendo al alcance del hombre condenado la salvación de su alma. Dios envió a su Hijo al mundo para redimir al hombre pecador, para deshacer las obras del diablo, porque el diablo no quiere que el hombre se salve. No quiere que la palabra que cae en el corazón de esa persona que la escucha se quede ahí, sino que el diablo viene y arrebata esa palabra porque no quiere que el hombre se salve. Pero Dios le da la oportunidad al hombre de que pueda salvar su alma. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y también a demostrarnos que la obediencia a Dios es posible. No hay que cerrarse nunca en un círculo y decir no podemos obedecer a Dios, porque Dios pide cosas que son inalcanzables. Realmente el ser humano por sí mismo no puede alcanzar lo que Dios le manda, pero cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti y estás capacitado para responder a Dios como Dios te manda, siempre y cuando dejes que el Espíritu Santo gobierne tu corazón y gobierne tu mente. Será la manera en que podrás agradar a Dios en tu vida. Y alguno podrá decir que no necesita a Jesucristo para salvarse, que Él es muy bueno, pero la palabra nos dice que no es por obras la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Es un acto de gracia, de la bondad de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguno pudiera salvarse a sí mismo, ¿para qué vino entonces Jesucristo a morir por nosotros en aquella cruz del Calvario? Dios es bueno, para siempre su misericordia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 11 y también el 12. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice así la palabra: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es el Papa de los católicos, no es virgen alguna, ni ídolo alguno, ni cosa alguna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra vía para llegar al cielo. Qué bueno que Dios, por medio de su Hijo, un Hijo obediente, que cumplió la misión que Dios le había dado, Él dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese, por amor. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Si eres cristiano porque un día diste el paso de fe de creer y aceptar a Cristo en tu corazón, vive y da testimonio conforme a esa fe que mostraste un día tener.
Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que hacer tu parte. Dios pone al alcance del ser humano dos opciones: creer o no creer. Si quieres ser salvo, tienes que creer. Para perderse el hombre no necesita a nadie, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Jesucristo. Dios hizo su parte y ahora, si no tienes a Cristo en tu corazón, te toca hacer la tuya. Tienes dos opciones: creer o no creer. Para perderte no necesitas a nadie, pero para salvarte necesitas aceptar a Jesucristo, necesitas que esa realidad social se convierta en tu vida, esa realidad social del nacimiento de Jesús se convierta en una realidad espiritual en tu vida, siempre y cuando tomes la decisión de aceptar que Jesucristo nazca en tu corazón. Y como el mundo celebra esta fecha, el mundo celebra la fiesta de la Navidad, reconociendo el nacimiento de Cristo. Si tú permites en esta época que Jesús nazca en tu corazón, tú podrás ser salvo. Debes entender y comprender el verdadero significado de la Navidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor añada bendición a la vida de la Iglesia. Que el Señor añada bendición con salvación a aquellos que todavía no tienen a Cristo.